¿te gustaría quedarte a vivir con nosotros? Bueno, como usted sabe, soy una computadora y no podría mentir. La verdad sí me gustaría, es un hermoso país, pero lo haría si usted desaparece de aquí y nunca regrese usted, y además regrese todo lo que usted se ha robado, dejando a cada venezolano en la miseria buscando una mejor vida en otros países ajenos. Usted y todos sus amigos de izquierda castrochavistas son unos verdaderos hijos del mismo diablo miserables. Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas. Puras marranadas. ¿Quién es más cobarde, señora ministra Lenia Batres? Quien no se atreve a decirle a su jefe que lo que está ordenando es una aberración y un ataque directo a la República por miedo de dejar de ser arropada por el poder, o quienes defendemos el futuro de este país desde nuestra diminuta posición. Le pregunto también, ¿quién es el corrupto? ¿El que acepta un cargo para el que no está capacitado? ¿O el que se gana su espacio compitiendo lealmente entre un enorme universo de juristas profesionales, extremadamente capacitados y en una competencia pareja? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra? ¿Al que le regalaron una de las 11 sillas más importantes que puede ocupar un abogado en este país? ¿O quien se ha ganado a pulso su lugar? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra? ¿Quien pasó de estar en una vecindad intercambiando insultos con sus vecinos a un puesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O quienes empezamos desde abajo y con mucho esfuerzo y sacrificio, dedicación, fuimos alcanzando nuestras metas? Aquí ni somos corruptos ni somos cobardes. Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte de un poder autónomo e independiente. Nuestro único privilegio, señora ministra, es tener la oportunidad de amparar al indefenso. Nuestro único privilegio, señora ministra, es estar del lado de la razón y de la justicia. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder andar en las calles con la frente en alto. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder ver a los ojos a nuestros hijos, convencidos de que estamos haciendo todo por defender el país que les vamos a heredar. Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte del Poder Judicial de la Federación. Larga vida al Poder Judicial de la Federación, autónomo e independiente. ¡Que viva el Poder Judicial de la Federación! Ustedes miren, hacen sus campañas. Yo trabajo en una cocina. Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. Les pagué para que votaran. ¿Y qué han hecho? El PRI, que es más rata, el PRI que es más rata que ustedes, hacen la solución. Nos daba más solución. El Juan Manuel, ese
Cuando nos inundamos en el 17, ese metió como 30 vatos en cada calle. Ese era más rata. Ahora, eso hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, los contactos se hacen de personeros del gobierno. ¿Usted si gana la gubernatura de Sinaloa, así lo haría? Yo trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se siente usted a platicar con ellos? Bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora. Finalmente te lo digo, yo no tengo ataduras, no tengo telarañas. Finalmente yo soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco. La institución puede ser la federación. Las y los trabajadores libres, por convicción, por solidaridad, por respeto, por empatía hacia los demás, hacia lo que se nos está haciendo, hacia esta vejación y violación. Ya basta de que se nos llame paleros, corruptos, que se nos esté denostando todos los días en la mañanera. Ya estamos cansados, todos los días, todas las mañaneras es la misma rebatita. Y ya basta de discursos, ya basta de demagogias y de falacias. ¿Cuáles son los principales problemas que exigen que se paren? Ojalá de verdad pudieran ser empáticos con las compañeras y los compañeros que hemos estado aquí día con día, que tenemos varias jornadas extenuantes, que nos desvelamos, que no tenemos días de descanso, que estamos de verdad atendiendo los asuntos que son de urgencia y con el compromiso que tenemos con los justiciables. Es de verdad demostrable que se nos esté calibrando todos los días. A mí ya no nos encontramos. Nuestra democracia pende de un hilo. Soy Fernando Belaunzarán. Los magistrados del Tribunal Electoral tendrán la última palabra en la sobrerepresentación. Con la intención de comprarlos para que acepten violar la Constitución, legisladores oficialistas modificaron el dictamen de la reforma judicial, alargando su periodo hasta 2027. Y si así lo deciden y se los ofrecen, dándoles la posibilidad de ser postulados como ministros el próximo año. La aprobación o el rechazo de la reforma constitucional más importante de las últimas décadas, una reforma que tendría consecuencias devastadoras para los equilibrios democráticos, para la legalidad, para la certeza económica. Si muerden la tentadora zanahoria y otorgan al oficialismo el 75% de curules con tan solo el 54% de los votos, con esa espuria mayoría calificada se aprobarían en la Cámara de Diputados las contrarreformas del Plan C que establecen un régimen autoritario sin independencia judicial, sin órganos autónomos y sin pluralidad en el Congreso, que controla las elecciones desde el gobierno y militariza al país. Como López Obrador quiere que se apruebe tan ominoso paquete antes de abandonar formalmente la presidencia, tratarán de sacarlo en septiembre sobre las rodillas con los dictámenes de la legislatura saliente. Es decir, que en un solo mes podrían perderse todas las conquistas democráticas obtenidas con las luchas de generaciones de mexicanos que pagaron su cuota de encierro, destierro y entierro. Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de someter la justicia a los intereses políticos. Por fortuna, la sociedad está reaccionando. Los trabajadores del Poder Judicial se fueron a paro nacional para defender sus derechos y la división de poderes. Además, la Marea Rosa se convocó para marchar del Ángel al Senado el 8 de septiembre. Le faltan 3 senadores al oficialismo para poder modificar la Constitución y resulta vital demandar unidad y congruencia a la oposición para que sus integrantes resistan las presiones y los cañonazos del régimen corrupto y corruptor. Se acerca la hora de la verdad y nadie puede llamarse engaño. México tiene que verse en el espejo de Venezuela. Defendemos la democracia hoy o después será demasiado tarde. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Aquí está, chiquito. WhatsApp, estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Ya hay que irlas pasando porque aquí pasan estas.
We are now laser focused on the criminal organizations that are responsible for flooding fentanyl into our communities, the Sinaloa and Jalisco cartels. No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA. The drug cartels responsible for bringing fentanyl into this country are transnational and extremely violent enterprises. Porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen en 100 países 40,000 elementos. They are analyzing these criminal networks that now exist in more than 40 countries, and they are developing targeting information on the members of those networks, wherever they operate across the globe. No sabemos dónde están actuando de acuerdo a los resultados de delitos cometidos. The vast majority of fentanyl that is coming into the United States is being mass produced in Mexico. Que nos diga cuáles son las pruebas que tienen. Who is most responsible for the American deaths that we're seeing? And we very quickly identified that it is these two major cartels in Mexico. Ese es un problema que tienen, con todo respeto, en el gobierno de Estados Unidos. No hay coordinación entre ellos. Así era antes en México, nada más que se puso orden. So we proactively targeted the Chapitos and their entire network, from their chemical suppliers in China to their fentanyl manufacturers and smugglers in Mexico to their distributors across the United States. Atendemos el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días. Let me be very clear in saying this. We have had provisional arrest warrants on the ground in Mexico since 2011, 2014, and 2019 for the arrests of the Chapitos. Sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información. Mexico had been informed of the indictments then. Mexico had been informed of prior indictments. Our indictment was ongoing, so we would not inform them till we charge the case, and obviously now we have informed them and given provisional arrest warrants down. Es que no tienen buena información. Según ella, a sus críticos. Además de lo anterior, recetó una explicación de su comida en el mediocre restaurante parisino al que acudió, diciendo que apenas eran 230 euros y eran 6 personas. En esta ocasión, la verdad es que tengo que darle totalmente la razón, porque está en su derecho de tragarse, de untarse y de vestirse con su dinero, de su sueldo, por supuesto, como ya dijo. Eso es indiscutible, aunque no le luzca, ¿no? Eso es claro también. Lo que pasa es que la señora, otrora un orgullo nacional, ¿se acuerda usted de los 49 segundos ahí en el 2003? Su plata olímpica, ¿no? Nos llenó de emoción, de alegría, que fue un ejemplo sin duda para los atletas. No entiende un par de cositas. Mire, la primera, con su dinero se viste, se traga y se unte lo que quiera. Pero con el dinero del deporte mexicano, el dinero de la CONADE no es suyo, es del presupuesto y es pagado por nosotros, por todos los mexicanos que pagamos impuestos. La segunda es que nadie pone en duda que puede comer en donde quiera, pero ella representa un gobierno que ha llegado al poder precisamente por rechazar los excesos y la política de antes, y al lugar al que fue. Que aunque vulgar como ella, ¿no? Por lo menos lo que toca su sucursal mexicana es la antítesis de lo que pregona su líder, señora. Es decir, que para que la señora entienda bien, se llama congruencia. Congruencia. Si después de esto, señora Guevara, sigue sin entender por qué estamos enojados y por qué la hemos criticado, pobre de usted, resulta que además de patética, pelada y agresiva, totalmente inútil e incompetente como es, porque según las cifras oficiales, el presupuesto del año 2023 fue de 2.984.97 millones de pesos, equivalente a 158 millones de dólares más o menos. Con todo y este presupuesto millonario, tuvo usted la poca madre de decirle a las integrantes de
la selección de nado artístico que vendieran más calzones. Lo anterior sumado a las irregularidades por 626 millones de pesos señalados por la Auditoría Superior de la Federación y las 4 carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, porque usted después de velocista se convirtió en maga para desaparecer la lana y darle contrato a sus cuates. Si lo que quieres es que yo vaya a la cárcel por dar una nota en un noticiero, me voy derechito, fiscal. Si hay alguien valiente en este perro país, se llama Ciro Gómez Leiva, limpiese el hocico. Vamos a ver a Ulises Lara diciendo que es un montaje, es mi favor. Han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados. Manipuló la información. Ulises, hermoso, estás en video entrando por Corral. Manipulación es como tú agarras y editas un video, no cuando tiene ahí en la cámara, entrando al bar, agarrando Corral, subiéndolo a tu camioneta y pelándote bonito. Si lo que quiso decir es que va a emprender una acción legal en mi contra, de una vez le digo, aquí estoy, dígame dónde, nada más, y me voy a entregar, me voy derechito a donde me tengan que ir, a la cárcel o a donde sea. Ah, con esos huevos comen 10 aldeas. Por haber dado una nota en un noticiero, una nota de lo que sí ocurrió. Híjoles, fiscal, dígame en dónde y no me voy a defender un segundo. A Ciro Gómez Leiva, tal vez el periodista más respetado de este país. No te le metas a las patas así, Lara. Si usted es un fiscalucho ahí, no, métase con uno más novato. No se meta con Don Ciro. ¿Por qué? Porque si hay alguien valiente, alguien es el sinónimo del periodismo, se llama Ciro Gómez Leiva, compadre. Quizá escuche usted reportes de que el presidente hizo un llamado a los 5 empresarios más ricos de México para que den su opinión en torno a la sobrerepresentación. No es un llamado, no es una invitación, no es una convocatoria, ni siquiera es un emplazamiento. Es una intimidación. ¿O a poco este presidente se toma muy bien la crítica? Les está diciendo a los grandes empresarios, a ver, pronúnciense. Pero los empresarios saben muy bien a qué se atienen si contradicen al presidente. Lo hemos visto todo el sexenio. Es una amenaza del presidente. Porque mientras hacía la supuesta invitación a opinar sobre el tema, les recordaba con numeritos cómo han crecido sus fortunas durante el gobierno de López Obrador, como mandando el mensaje de que no se le vayan a cruzar, cuidadito y se le vayan a cruzar, que lo dejen hacer lo que él quiera. Por el medio que ellos consideren. Sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución. Pero quiero su opinión, porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto. Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Valleres y María Asunción Arumarazabala. Que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del tribunal. Casi de inmediato a lo dicho por el presidente sobre querer saber la opinión de los 5 empresarios más ricos de México, uno de ellos contestó. En su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego escribió: ¿es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados del Partido Verde y el PT se adjudiquen el 75% de las curules en la Cámara de Diputados cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos? Pero estuvo más jugoso un segundo tuit que puso. Estimado presidente López Obrador, ¿de verdad respetados y escuchados los empresarios? Por favor, seamos serios. Y ya que le respondió así Salinas Pliego, López Obrador no se dio por aludido. Y qué bueno que se sinceren. Lo peor es la hipocresía. Encuesta, ¿cómo dice? Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder se alea a su Partido Verde y PT. ¿Pero cuándo lo puso? Ahorita se... No, pero yo quiero que ponga que algo relacionado con lo que le estoy pidiendo. Ya directa. Sí, muy... O sea, yo se lo estoy pidiendo de manera respetuosa. O sea, a ver, y no me doy por atendido. O sea, quiero una respuesta. Miren esto. La cubeta llena de larvas de mosquito que están atrapando con las coladeras. Todos los días hacen esto.
Todos los días hacemos esto, a veces que hasta 2 veces, porque se reproduce muy rápido. En la noche limpiamos, no había, y ahorita en la mañana ya encontramos más. Sí. Ajá. Y es que están nadando por todos lados, en el patio, en los cuartos. No, es una cosa bien complicada. No, y nada es suficiente tampoco para matarlos. No, porque ya intentamos, porque vinagre no es suficiente. Con comprar 1 litro, pues está lleno de agua y miren, no se da abasto. Claro. El agua oxigenada, pues ya, también se nos acabó. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional, pues si no se puede invalidar la ley, se va a quedar y se tiene que cumplir y acatar. Pues es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. El presidente de la República no nos quiso apoyar en su administración. El gobierno federal le abre la puerta a los delincuentes. Habita en él un espíritu de la revancha. Está muy desinformado, el presidente que todo lo puede, que todo lo sabe. La del presidente Dios. No tengo que pedirle disculpas al presidente. Veo una restauración autoritaria del modelo unipersonal de gobernar. Hay un evidente fracaso en la tarea de gobernar. Yo creo que cada vez está más solo y lejos de la realidad. Y es un fracaso del sistema federal. Ese es el error del presidente de la República. Ya no le sirve a nadie. Le queremos expresar nuestra más cordial bienvenida al ciudadano presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde se le estima y se le reconoce de manera especial. Y como usted sabe, pues estamos en el último tramo de nuestra administración. He acudido a usted personalmente para solicitarle su apoyo, porque las tensiones presupuestales que ahora tenemos están siendo muy fuertes. En un mes más entregaremos la administración estatal a un nuevo gobierno, pero nosotros, desde la trinchera en la que estemos, téngalo por seguro que vamos a seguir colaborando y trabajando para que realmente en México haya una transformación. Muchísimas gracias, amigas y amigos. El presidente López Obrador debería respetar el derecho a la huelga de los trabajadores del Poder Judicial, en lugar de declararla ilegal y burlarse de ellos. La huelga es un derecho fundamental para los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales y salarios justos. La actitud del presidente es un claro ejemplo de desprecio hacia los trabajadores y su lucha legítima. En lugar de diálogo y negociación, elige la represión y la burla. Exigimos respeto al derecho a la huelga de los trabajadores del Poder Judicial, diálogo y negociación para resolver las demandas de los trabajadores, un trato digno y respetuoso hacia los trabajadores en lucha, no más represión, no más burlas. Los trabajadores merecen respeto y justicia.
La reforma al Poder Judicial va mucho más allá de la mera elección de los ministros de la Suprema Corte y su reducción de 11 a 9. De los que van a participar en la elección, pongo el caso de los ministros de la Suprema Corte, van a poder participar 10 propuestos por el presidente de la República, 10 propuestos por las cámaras del Congreso, 5 y 5, quienes son mayoría, ellos, y 10 propuestos por los jueces. No sé por qué se me hace que los de los jueces van a perder, van a tener acceso a los tiempos de radio y televisión van a hacer para campaña a sus propuestas. Dato fáctico. ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer un spot en televisión? Alrededor de 750,000 pesos. ¿Quién que quiera ser juez tiene 750,000 pesos? O aquel que está apoyado por un partido que le da el dinero para hacer su spot, o aquel que responde a quién sabe qué intereses. Estamos haciendo de los jueces representantes de intereses políticos, o peor todavía, fácticos, o peor todavía, criminales. No sé por qué se me hace que quien quiera ser juez penal, va a haber grupos que van a estar dispuestos a financiarlo, su juez, claro, porque por quieren supuesto. tener a su juez. Claro. Es decir, es una... La respuesta de Claudia Sheinbaum sobre el caso de Javier Corral es inaceptable y revela una falta de compromiso con la justicia y la transparencia. Defender el actuar de Ulises Lara, quien ha sido cuestionado por su manejo parcializado de la investigación, es un claro ejemplo de conflicto de intereses. Como presidente electa de México, la doctora Sheinbaum debería demostrar un compromiso firme con la justicia, la transparencia y la imparcialidad. En lugar de ello, su respuesta sugiere que está más interesada en proteger a sus aliados políticos que en buscar la verdad. Exigimos una investigación imparcial y transparente sobre el caso de Javier Corral, la renuncia de Ulises Lara por su manejo parcializado de la investigación, un compromiso real de la doctora Sheinbaum con la justicia y la transparencia, no más impunidad, no más conflicto de intereses. La justicia debe ser para todos, no solo para los amigos del poder. AMLO. Miente, reforma sí afecta al sistema de procuración de justicia, dicen empleados del Poder Judicial. El caos está aquí. AMLO ha sido desenmascarado por empleados del Poder Judicial, quienes lo acusan de mentir descaradamente sobre su controversial reforma judicial. Según los trabajadores en paro, esta medida devastará el sistema de procuración de justicia y afectará a millones de mexicanos, quienes se enfrentarán a retrasos interminables en la resolución de sus casos. La situación es crítica, la justicia está en peligro. Patricia Aguayo, una de las voces más fuertes en la protesta, advierte que la elección popular de magistrados y jueces abrirá las puertas a personas sin la preparación adecuada que responderán a intereses ocultos. Este panorama sombrío podría sumergir al país en una crisis judicial sin precedentes. ¿Cómo garantizar que los encargados de impartir justicia sean verdaderos expertos y no simples peones de poder? Mientras tanto, la protesta continúa creciendo. 55,000 trabajadores en todo el país se han sumado al paro indefinido, defendiendo con uñas y dientes la integridad de la justicia mexicana. ¿Qué será del país si AMLO sigue adelante con esta reforma catastrófica? La incertidumbre se apodera de las instituciones y el futuro parece más incierto que nunca. Sigue adelante con esta reforma catastrófica. Hoy, amigos, prácticamente está muriendo la justicia. Hoy prácticamente deja de existir la oposición para convertirnos en resistencia. Lo que dije ayer, el INE y el Tribunal Electoral están a modo con Andrés, Claudia y Morena. Por favor, no olvidemos estos dos nombres, Guadalupe Tadei y Mónica Soto, presidenta del INE y presidenta del Tribunal. El INE y seguramente el Tribunal le van a cumplir el capricho a Andrés y a Claudia de tener su sobrerepresentación. El proyecto que presentó el INE va por ahí. De hecho, ya prácticamente está aprobado, como lo dice hoy Reforma. Aquí está. En estos días se va a votar, pero seguramente el capricho de estos cuates será cumplido, valiéndoles madre la ley, la Constitución y, por supuesto, la patria. Y se los dije también ayer, muchos que odian al PRI, que tanto daño le hizo a México, y se quejan hoy amargamente, pero solo por conveniencia y adoctrinamiento, porque quieren lo mismo, quieren volver 40 años atrás, cuando el PRI tenía todo el poder sin contrapesos, y entonces hacían lo que querían con el país y con nosotros. Va a instituciones autónomas que defienden nuestros derechos, adiós organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que exhibían a los políticos y sus corruptelas, por ejemplo la Casa Blanca de Peña Nieto, que por cierto, porque ahí nunca se quejó Andrés de ellos, solo se comenzó a quejar de ellos cuando comenzó a exhibir la corrupción de él, sus hijos, sobrinos, sus hermanos, sus amigos y todos los morenistas. Qué conveniente, ¿no? Bueno, pues felicidades. ¿Cómo te afecta a ti la reforma de la Suprema Corte? Andrés López está planeando hacer una reforma a la Suprema Corte de Justicia para que ésta ya no sea un contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Y esto cómo te afecta a ti? Supongamos que eres un trabajador de fábrica, una maquila, un lugar donde seguido ocurren accidentes laborales y sufres un accidente que te impide trabajar. En estos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social te tiene que pensionar, te tiene que otorgar incapacidad porque ya no puedes valerte por ti mismo.
Pero ¿qué pasa si el IMSS te dice, a mí se me hace que estás bien y puedes seguir trabajando, no te voy a dar nada? Actualmente puedes ir a un tribunal laboral que te dará la razón y obligará al IMSS a darte esa pensión por incapacidad. Entonces, en realidad la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. ¿Es solo una fisura superficial? No, es una fractura limpia. Pero ligera. ¿Ligera? No, está rota. Después de la reforma, esto ya no sería posible, porque el Poder Judicial sería sometido por el Poder Ejecutivo. Es decir, estarías peleando contra el gobierno y el que decide quién gana es, adivinaste, el gobierno. Y esto es tan solo un ejemplo. El gobierno va a poder hacer toda clase de injusticias contra ti. Te puede encarcelar sin prueba alguna, te puede aumentar los impuestos e inventar que no le pagaste y obligarte a pagar más impuestos. Te puede hacer lo que quiera y tú no vas a poder ni meter las manos. Algo así como una monarquía absolutista. Se conste que son 11:54 y no hemos recibido ninguna llamada invitándonos al diálogo. Muy buenas noches, estimados compañeros juzgadores, compañeros trabajadores, representantes de los medios de comunicación. Gracias por su presencia en estas horas de la noche. Ciudadanas y ciudadanos de la República, hoy nos reunimos en un momento crucial para el futuro de nuestra nación. Estoy aquí no solo como jueza, sino como una defensora inquebrantable de los principios fundamentales que sostiene nuestra República: la independencia judicial, la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria, la cual amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de Derecho. Esto de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger. La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento. El mundo ya vio muchas veces esta película. Poner todo el poder en manos de una sola persona siempre termina mal. Termina mal políticamente y termina mal económicamente. En México, la reforma judicial y la sobrerepresentación en el Congreso ponen todo el poder en manos de una sola persona, y esto ya encendió las alarmas en el sector financiero internacional. México no es un país africano subdesarrollado, no es una islita perdida en el Pacífico. México tiene un enorme peso económico. México tiene el potencial de generar una crisis económica internacional. Ha sucedido. El efecto tequila hace 30 años, ¿se acuerda? México es la economía número 12 del planeta. México es el principal socio comercial de la máxima potencia del mundo. México comparte 3,000 kilómetros de frontera con esa potencia. Es un país metido de lleno en la globalización, se ha beneficiado de la globalización, y hoy el mundo global está viendo que el régimen de la dupla López Obrador-Sheinbaum ha tomado la ruta del autoritarismo, destruyendo la independencia y la autonomía del Poder Judicial y agandallándose el Poder Legislativo, acabando con los contrapesos, con los organismos autónomos, con la vigilancia que tiene que existir sobre cualquier poder. Si colapsa México, puede arrastrar al mundo que apenas se está recuperando de los estragos que dejó la pandemia. Por eso hoy, al menos 4 bancos de talla internacional advirtieron que con la reforma judicial se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de México, porque ya no sería un país atractivo para invertir. Nadie está poniendo en duda los millones de votos, la victoria de Morena en las elecciones pasadas. No, lo que se critica son los desequilibrios antidemocráticos, la concentración de poder, que Morena y sus aliados puedan tener el 73% de la Cámara de Diputados en sus manos cuando no lo ganaron en las urnas, y que con esa aplanadora legislativa quieran dejar inoperante al Poder Judicial, que fue diseñado en la Constitución como contrapeso y vigilante
del poder ejecutivo, del poder presidencial, defensor de la ciudadanía frente a cualquier abuso de poder. Si hoy hay nerviosismo en el sector financiero, es porque 2 de los 3 poderes y 2 organismos muy fuertes que se diseñaron como autónomos para impulsar la democracia están perfilando avalar todo lo que quiere una sola persona. Darle todo el poder a una sola persona. Y eso siempre ha terminado mal. La primera alerta fue de Morgan Stanley. Es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. A Morgan Stanley le preguntan los empresarios de todo el planeta dónde es seguro invertir, dónde vale la pena poner el dinero. ¿Y qué les va a contestar Morgan Stanley? Pues está diciendo que a consecuencia de la reforma judicial, México ya no es tan atractivo. En su nota sobre estrategias de inversión en América Latina, dedicó una sección a México donde advirtió: bajamos la calificación de México a underweight, es decir, a un nivel infraponderado, tras la propuesta de reforma judicial que envió el Ejecutivo al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar el riesgo, las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Esto es un problema, ya que el nearshoring está llegando a cuellos de botella clave. Es decir, que se le está cerrando la puerta a inversión que quiere llegar a México, a crear empleos, a mejorar las condiciones económicas del país. La segunda alerta fue del banco de capital estadounidense Citibanamex. Advirtió sobre un impacto significativo para la estabilidad económica de México por 2 temas: la reforma judicial y la sobrerepresentación en el poder legislativo. Hoy emitió una nota especial donde señala que los inversionistas deben estar preparados para posibles fluctuaciones en el tipo de cambio, o sea, peso dólar, y otros indicadores financieros. Según el análisis de Citibanamex, el mercado no parece haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena y que sí se aprobará la reforma judicial. También parece haber desdeñado el impacto político negativo de esta y otras reformas, así como subestimado su riesgo económico. Evidentemente, en muchas ocasiones, un debilitamiento de la democracia o su desaparición conllevan inestabilidad política e incertidumbre sobre la política pública y el marco jurídico. En el documento se advierte que el partido gobernante podría tener una amplia mayoría para reformar leyes, suprimir órganos autónomos, plantear la elección de jueces por voto popular. Citibanamex plantea además que con este cambio de reglas los contrapesos se debilitarían, pues quedarían sometidos a la presidencia. El tercero en encender las alarmas fue el Bank of America. En un amplio reporte advierte que los próximos 90 días darán forma al resto de la década en México. Considera que la reforma judicial representa el mayor riesgo para el sector corporativo en nuestro país. Señala que es muy preocupante que López Obrador quiera remover a más de 7,000 jueces en funciones, a 11 ministros de la Corte y llevar al Poder Judicial al voto popular. El banco suizo UBS incluso pronosticó que este paquete de reformas mantendrán alta volatilidad del peso durante todo el próximo mes. Hoy la cotización del dólar cerró en 19.34. UBS dice que va a seguir subiendo, que va a llegar a 19.50 para finales de septiembre. Nomás no se olvide que el día de las elecciones, antes del triunfo de Morena, estaba en 16.90. Les voy a pedir si me hacen una pregunta, la repita y con voz fuerte, porque tengo cierto problema en el oído. Bueno, primero me podría decir su nombre y su cargo. Claro que sí, soy el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, 49 años de servicio y días más en el Poder Judicial de la Federación. Aquí hay carrera judicial. Entré como mecanógrafo en Lecumberri y llegué a ser magistrado. Ninguna acción política, ningún acto de servilismo, ni obediencia a los intereses mezquinos de partido o persona alguna. Somos independientes y somos autónomos. Somos gente honrada. Muchas gracias. Tercer día de protesta, primer día de jueces y magistrados que se suman ya de manera formal. ¿Cuál es la inconformidad? La inconformidad no son los privilegios. Quieren destruir el imperio del derecho, el orden jurídico y algo que tenemos que dejar a nuestros hijos, así sea con prestar nuestra vida y el sacrificio de todo lo que hemos hecho.
el juicio de amparo no puede ser destruido. Tú, presidente, no lo vas a lograr. Es el arma que tiene el ciudadano común y corriente para defender la Constitución y sus derechos. ¿Cuál sería el llamado que harían directamente a las autoridades de cara a esta reforma? Las autoridades que están enfrente sabemos que son una simple oficialidad de partes. Son un cinismo que llega a la perversidad, obedeciendo a una criatura diabólica que lo único que quiere es la destrucción. ¿Y por qué consideramos que es una venganza política? Porque se le obligó a que fueran vacunados los niños con incapacidades en la pandemia, porque se le obligó a que diera medicamentos a los niños con cáncer, porque se le dijo que no destruyera la selva, que no destruyera los mantos acuíferos, que no se robara las afores. Eso es lo que ha dicho el Poder Judicial. Es una venganza política de una criatura diabólica seguida por Real, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y Ojeda, que la única aspiración de su vida es ser esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho y ha reiterado que así será en adelante. México no te lo va a permitir. Viva el Poder Judicial de la Federación, vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país. He dicho, muchas gracias. En la mitad del país, esta noche están paralizados los juzgados federales, donde se atienden casos penales, casos mercantiles, casos civiles. Trabajadores del Poder Judicial están en paro de labores en rechazo a la reforma impulsada por el presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum. En el paro participan empleados de juzgados federales en al menos 16 estados que se anticiparon al paro que están analizando realizar también jueces y magistrados, sus jefes. En total, están convocados a este paro más de 55,000 trabajadores. En un comunicado señalaron que su única demanda es que los legisladores de Morena escuchen y atiendan sus propuestas para la reforma y garanticen sus derechos laborales. Advirtieron que es urgente que los ciudadanos sepan que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación. Y señalan que ese Poder Judicial de la Federación es el único contrapeso entre los poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades. Los trabajadores, además, están ofendidos porque la nueva reforma judicial pretende que se designen por tómbola a los jueces, que se reduzca de 10 a 5 años la experiencia laboral requerida, y hasta plantea que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros... ¿Cuál es la obsesión de Obrador con el Poder Judicial? ¿Tú cómo lo ves? Yo te doy mi opinión. Porque efectivamente hay corrupción, todos lo sabemos. Efectivamente hay nepotismo, ¿no? Hay mucha gente que pone ahí a sus conocidos. Claro, eso hay que cambiarlo, sí. Nada más que la reforma de Obrador no toca en lo absoluto nada de eso. Lo que es la reforma de Obrador es simplemente: yo quiero controlar al Poder Judicial. Ya controlo a los paleros del Poder Legislativo, ya controlo el Ejecutivo y ahora quiero controlar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque están pensando quedarse 20, 30 años. No es como una ley general y el que venga a ver cómo lo aplica. No, es que lo vamos a aplicar nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero por eso hay que apoyar esta manifestación en todo el país de los empleados y los jueces y los magistrados del Poder Judicial. Porque ellos reconocen, muchos de ellos, escúchenlos, reconocen que hay que hacerle cambios al Poder Judicial. Están abiertos a eso. Sí, pero no esta marihuanada de que los elijan por elección popular. Porque es eso, es una alucinación que solo ha tenido antecedente en Bolivia y le fue de la fregada. Ah, pero es que en Estados Unidos, en los estados y en los municipios también pueden escoger a los jueces. Sí, pero los jueces en Estados Unidos, eso no se los dicen, no juegan el papel que juegan en México. En México el juez hace la sentencia y juzga. En Estados Unidos no. Acuérdense, como en las películas, hay un jurado de los pares del acusado. O sea, ciudadanos comunes que son invitados a analizar el caso y dar una opinión sobre ello. Es otra cosa totalmente. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la obsesión? A poder controlar por su mafia.
su mafia, ¿sí? Este binomio Morena, narcotráfico o grupos delictivos, crimen organizado. Esa es la gran necesidad y la pasión de Obrador por quebrar el Poder Judicial, porque recuerden, cuando salieron los escándalos de Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, amiguísimo de Obrador y hoy incluido en el gabinete de Sheinbaum, varios, y aquí se los platiqué, varios de los casos de presión que hacía Arturo Saldívar a jueces en diferentes partes del país, era nada más y nada menos para dilatar, para retrasar la extradición de delincuencia organizada. Imagínense, y ahí tenía que cabildear y convencer y presionar a los jueces y magistrados de diferentes partes del país para quedar bien con sus amigos de la delincuencia organizada. Esa es una gran ventaja de la relación Sheinbaum-Obrador a través de Arturo Saldívar, porque los favores a la delincuencia organizada en el Poder Judicial se los hacía Saldívar. Bueno, ahora precisamente poder tener unos jueces que salen de una elección popular, que no necesitan saber absolutamente nada del Poder Judicial, sino simplemente ser escogido por la divina mano de Obrador, ser apoyado por Morena políticamente y por la delincuencia organizada en billetes, y llegan a la posición. ¡Qué mejor! ¡Qué disfrute más grande que un delincuente de estos integrantes del crimen organizado tenga un juez a su favor? Ah, que ahorita es relativamente fácil comprarlos y presionarlos, pues sí, han matado a muchos, pero va a ser innecesario matarlos, ellos los van a poner. Ese es el gran problema. Por eso la obsesión de Obrador, porque ya quiere, como no pudo controlar porque cometió errores en este sexenio a la Suprema Corte, hoy quiere quedarse con todo y entonces sí, hacer que todos dependamos de su alianza Morena delincuencia organizada. Y que ellos sean los que rijan, los que gobiernen, sí, como en Venezuela. Véanlo, quiénes son los que están golpeando ahorita a los manifestantes, la delincuencia organizada. Exactamente como lo tiene pensado Obrador para México. Pero ahí, otra vez, ¿para qué quiere el control del Poder Judicial? Pues es obvio. Ahora que salió el escándalo del Mayo, vieron cómo casualmente el gobernador se fue a Los Ángeles un día antes de que llegara el presidente de la República. ¿Cuándo han visto eso? Nunca un gobernador sale un día antes a un vuelo al extranjero con su familia de descanso a Disneylandia cuando viene el presidente al otro día. Eso es una barbaridad, eso no se lo cree nadie. Pero se fue en un avión privado, ya saben eso, ¿no? Bueno, sí, nada más que se fue en el avión de Vizcarra, el dueño de su carne, que fue alcalde de Culiacán, está bien, pero quiso ser candidato a gobernador y fue tal el escándalo en todo el país por sus nexos con la delincuencia organizada, por el origen de su dinero que viene de las drogas, que no se atrevió el PRI, imagínense el PRI, ni ellos se atrevieron a ponerlo de candidato a gobernador. Bueno, ese es el que le prestó el avión a el gobernador, como si no fuera también un delito prestarle un avión. Claro que es un delito. Pero entonces todo eso pasa a segundo plano por el escándalo del Mayo Zambada. Pero ven la liga, o sea, el dueño de su carne, el gobernador, que es de Badiraguato, no olvidar, todos son de Badiraguato. Así, a ese lugar a donde fue 7 veces Obrador, 7 veces. ¿A qué? Hacer lo mismo que el Mayo iba a hacer en esa junta famosa. Arreglar problemas entre políticos que no se ponen de acuerdo. Entonces llega el padrino, sí, como aquel de Marlon Brando, llega el padrino y dice: yo voy a arreglar las cosas. Es exactamente lo que hace Obrador cuando va a Badiraguato 7 veces. Calmar al poder de la delincuencia organizada, ponerse de acuerdo, que te toca a ti, que te toca a mí. Todas estas cosas son obvias. Oye, pero es que estás diciendo muchas suposiciones, pero es que son obvias. Como dijo el famoso clásico mexicano, lo que se ve no se pregunta. Lo que estoy tratando de decir es que en todo este entuerto del Mayo Zambada, el hijo del Chapo Guzmán, y si se fue o lo entregaron o lo traicionaron, el caso es que está capturado, y lo importante de eso es la relación con Obrador, con Morena y con la delincuencia organizada. Eso es.
Por supuesto, y lo que ha habido antes también, si esa es la ventaja de haber capturado al Mayo, tiene toda la historia de la película de delincuencia organizada, es el más longevo de todos los líderes de la delincuencia organizada en nuestro país. Así que es también todo el tema de la relación con los hijos, con los tribagos de Obrador, todo eso está en la cabeza de el Mayo. Eso es lo realmente importante. Si realmente vamos a poder desbaratar toda esa maldita y perversa liga del gobierno y de los gobiernos que ha habido con la delincuencia organizada, que en este sexenio ha estado más descarada que nunca. Pero entonces, cada vez que oigas a Obrador diciendo que es que el Poder Judicial y hay que remodelarlo porque hay corrupción, ríete, porque lo que quiere este sinvergüenza es tener un Poder Judicial en la mano. Y te pongo un ejemplo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión, como recuerdas, se creó para proteger a todo ciudadano en contra de los abusos del gobierno. Lo repito, protege a una persona, a un individuo ciudadano mexicano de los abusos del gobierno que dirige Obrador y que dirige todas estas secuaces de Morena. Para eso, por eso lo capturó, por eso puso un incondicional ahí que no ha hecho absolutamente nada. Y te lo digo con conocimiento, a mí me tocó trabajar en defensa de medios de comunicación en muchas partes del país con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me tocó en abusos de gobiernos estatales contra defensores de derechos humanos, y me tocó también con el trabajo para evitar secuestros a migrantes en la frontera sur. O sea, hacían muchas cosas. Y digo, porque en la frontera sur está involucradísimo la Guardia Nacional, Migración, todos ellos. Pero lo que estoy tratando de decir es capturar, como el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Suprema Corte y al Poder Judicial, es exactamente lo que quiere Obrador, para ahí sí poder hacer todo lo que guste y que todos dependamos del gobierno federal y de sus secuaces en los gobiernos estatales. ¿Vieron que después del problema que le explotó al gobernador de Sinaloa con el Mayo Zambada, salieron 28 gobernadores en funciones y electos de la banda esta Morena, y el presidente de Morena inmediatamente a proteger al gobernador de Sinaloa? No importa si es culpable o no, no importa que se investigue o no, no importa nada. Lo que hay que hacer es proteger a la manada, es protegernos entre nosotros. Aunque haya un criminal, vean la lista de los gobernadores. Son puro criminal, puro bandido, la gran mayoría. Todos han sido señalados por sus escándalos. Y esos son los que se apresuraron inmediatamente a decir: ¿cómo va a ser posible que digan que el gobernador de Sinaloa es un sinvergüenza? ¿Cómo va a ser posible que le crean más a un criminal como el Mayo Zambada que a los de Morena? Imagínate. Yo no tengo ninguna duda a quién creerle. No le creo ni la A ninguno de los gobernadores de Morena, y evidentemente menos Obrador. Pero recuérdalo, apoya el paro del Poder Judicial y rechaza totalmente los argumentos absurdos de Obrador, porque lo que quiere, reitero y te comento, es controlar el Poder Judicial y entonces sí meter y sacar a sus amiguitos de la delincuencia organizada como él quiera. Hay que evitar eso, hay que seguir conscientes, y acuérdate que el 8 de septiembre en El Ángel tenemos una manifestación a la que hay que acudir simplemente para ejercer tu ciudadanía al 100%. Nos vemos ahí y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hoy, después de 14 años en la hora de opinar, me despido y entiendo que no es necesario decir por qué, más allá de estas palabras. Hay destituciones que son como una medalla de honor, y esta es una de ellas. Agradezco a Leo Zuckerman y a quienes hicieron este espacio posible. Entré a Televisa y al programa cuando por fin, después de muchos años,
se logró la apertura democrática de los medios. Ahora me notifican de lo que llaman un proceso de reestructuración frente al nuevo contexto político. Los ciclos se acaban, pero las luchas no. Dejo el asiento en la mesa con el deseo de que quien lo ocupe mantenga la independencia intelectual, sostenga una estricta vigilancia al poder, exponga la corrupción, denuncie el amaciato entre el poder político y el poder económico, defienda la libertad de expresión y siempre, siempre denuncie los abusos y la injusticia, provengan de donde provengan. Que use su voz para el bien de las mujeres de México, que mantenga viva la aspiración democrática. Quizá estas ideas, estos ideales, no tengan apoyo mayoritario en este momento, pero eso no significa que sean menos importantes. En algún momento volverán a serlo. Porque como escribe el músico Nick Cave, la esperanza a veces se siente como la postura más indefendible y solitaria del mundo. Pero la esperanza no es una posición neutral, es adversarial, es una emoción guerrera que combate al cinismo. La esperanza nos exige y nos recuerda que hay causas que vale la pena defender. Y yo espero estar ahí, siempre esperanzada, en los espacios mediáticos que pueda conservar. Y en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, X, antes Twitter. A la audiencia, a todos los que me vieron, siguieron, aplaudieron, criticaron y odiaron, gracias. A todos y a todas, gracias. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de México, el país que no le pertenece a un partido, a una presidenta o solo a una parte del pueblo. Es el país de uno, el país nuestro, ahora y siempre. A seguirle. Esta noche en satélite, todo inundado. Son 1, 2, 3, 4 carros. Así se aprecia cómo corre el agua de las fuertes lluvias, vistas desde los poblados que viven en lugares muy inclinados en San Juanico. Vean ustedes. Ahí te van 3 mentirotas sobre la reforma judicial. Si eres de los que no te gusta que te engañes y si te gusta, tú sigue el siguiente video. El pueblo está a favor de la reforma judicial. La pregunta dice, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Pues claro, todos queremos. Ah, pero cuando preguntas si jueces y magistrados deben nombrarse con base en sus conocimientos o mediante voto popular, ahí la gente prefiere que sea mediante los conocimientos y la trayectoria. 2. Jueces y magistrados se fueron a paro de labores para proteger sus privilegios. Falso, es la clase trabajadora del Poder Judicial Federal la que ha salido a protestar. 3. La reforma judicial solucionará los problemas del Poder Judicial. Es que esta es a mí la que realmente me da coraje. ¿Por qué elegir al juez más carismático, más popular, mejor financiado y, por supuesto, de los altos afectos del gobierno, ayudaría a mejorar la justicia de este país? ¿Cómo le dará justicia a los 47,000 casos rezagados? ¿Cómo resolverá el problema de tener solo 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando la OCDE recomienda tener 65? Y me da coraje porque en este país hay tantas víctimas en búsqueda de justicia y mientras tanto el gobierno se está preocupando por cómo cooptar el Poder Judicial, en lugar de buscar una solución real para los problemas del Poder Judicial. Y ya como cereza del pastel en México Mágico, Arturo Saldívar, ministro en retiro, quien es el encargado de la reforma judicial, de hecho estaba en contra de la elección de jueces y magistrados por voto popular en el 2018. Ahora ya está a favor, como ya forma parte del gobierno. Si
con la siguiente información no les termina de quedar claro hacia dónde va la agenda en torno a la infancia en Occidente, de verdad alguien los tiene que declarar legalmente interdictos. La Unión Europea apoya legalizar algunas formas de no por infantil en la ONU. Durante las negociaciones de un nuevo tratado sobre delitos cibernéticos en la ONU, se ha desatado una nueva polémica en torno a la despenalización de ciertos tipos de no por infantil a propuesta de algunos países occidentales. Estados Unidos y la Unión Europea están promoviendo excepciones que permitirían la posesión de este material bajo circunstancias específicas. ¿Y qué circunstancias son esas?, se preguntarán ustedes. Pues estas excepciones proponen que el material que no involucra a un niño real, es decir, producido con inteligencia artificial o creado dentro de una relación consensuada y conservado para su uso privado, no debería ser objeto de enjuiciamiento penal obligatorio. ¿Se acuerdan, mamis y papis, que les llevamos diciendo una y otra vez que los niños no tienen por qué estar en redes sociales? Bueno, de integrarse estas excepciones al Tratado de Delitos Cibernéticos de la ONU, los degenerados van a poder usar la carita de tu hijo o tu hija que tú subiste a redes sociales y procesarla con inteligencia artificial para producir material no por de manera completamente legal. Se les ha dicho hasta el cansancio y no hacen caso. Y vamos a la segunda parte de esta frase. El material que sea creado dentro de una relación consensuada. Por si no les queda claro a mis cabecitas duras, aquí se está partiendo de que los menores tienen la capacidad de consentir la producción de estos materiales. Y estos materiales serían legales o su persecución sería opcional siempre que sean conservados para su uso privado. Durante las negociaciones a principios de este mes, algunos países occidentales argumentaron que los menores comparten imágenes sexualizadas de sí mismos de manera consensuada, ya sea con otros menores o con adultos. Pero en lugar de conceptualizar esta situación como un problema que se tendría que revertir, que se tendría que resolver, lo que argumentan es que la posesión de estos contenidos debe ser despenalizada. Y como siempre no podía faltar, defendieron que estos menores tienen el derecho a desarrollar relaciones sexuales. Una delegada de Austria, por ejemplo, justificó que los niños mayores de 14 años tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales. Y añadió que estos menores pueden crear y compartir imágenes en el contexto de relaciones voluntarias y legales, sin que estas imágenes sean criminalizadas. Es que esta es la básica, la de siempre. Tomar un completo y absoluto atropello a los derechos de los niños, pero llamarle derecho. Como cuando les explicamos que en el currículum de la ESI promovido por la ONU y por la UNESCO, se establece que los niños de entre 6 y 9 años deben poder lidiar con el en los medios, o que los niños de entre 9 y 12 años deben adquirir competencias en medios modernos, incluyendo Internet, y lidiar con no por. Porque según estos organismos internacionales, estos fenómenos no son problemas que deberíamos solucionar, son derechos. De la misma manera que buscan justificar que niños prepúberes puedan consentir a bloqueadores hormonales. O que menores de edad puedan consentir a tratamientos de hormonas cruzadas, porque estos son supuestos derechos a la identidad y a la expresión de género. Porque recordemos que en esta narrativa el género y la identidad de género no tienen nada que ver con el cuerpo o con la genitalidad, a menos que podamos hacer negocio a partir de ellos. Y bueno, como era de esperarse, este enfoque ha generado una fuerte oposición. ¿Por parte de quién?, se preguntarán ustedes. Pues por parte de países como Siria, Rusia, Arabia Saudita, China e Indonesia. Sí, por lo visto, a menos a nivel legal, al menos en papel, estos países están siendo más racionales que Occidente.
Ruanda advirtió que las propuestas podrían generar inmunidad e impunidad para los... Ahora, para los que han estado poniendo atención al mundo alrededor, esto no va a resultar tanto en una sorpresa. Porque esto no es un caso aislado, porque por todos lados, para donde volteen, se ve claramente una agenda de hipersexualización de menores. Pero sigue habiendo gente que cree que todo esto es una teoría de la conspiración. Gente que si no le das un doy a un artículo científico que compruebe lo que podemos ver con nuestros propios ojos, no lo cree. Gente que tiene la mente tan abierta que ya se le cayó el cerebro. Gente que es tan pero tan progresista que no se da cuenta de que su progreso es ir para atrás. Y gente que es tan pero tan ególatra y narcisista que no se va a desprender de su narrativa y va a seguir defendiendo este tipo de políticas a capa y espada porque no puede admitir su error. Porque para ellos es mucho más fácil seguir mintiendo y seguir tapando el sol con un dedo con tal de no aceptar que han sido engañados y manipulados. Y a todos ellos les quiero decir que... Lo que nos faltaba. Ante las versiones de una presunta intervención en el proceso electoral pasado de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, es que el León cree que todos son de su condición. Se redactó un transitorio en el que, una vez aprobada la reforma al Poder Judicial, debe quedar en la presidencia del Poder Judicial la última persona nombrada. ¡Órale! Como diría el buen Broso. Con ese criterio, se abre la puerta para que se designe para la transición a la ministra Lenia Batres Guadarrama. ¿Qué tal? Quien fue la última en integrarse al Pleno de la Corte. Así el mundo al revés. Por otro lado, hoy vivimos en un país en el que una ministra que plagió su tesis de licenciatura y doctorado no solo se aferra a su silla con trampas judiciales, sino que se atreve a pedir la renuncia de una de las abogadas más chingonas, respetadas y valientes de México, a nombre, claro, del cobarde presidente. Ya se perdió todo parámetro de decencia y responsabilidad política. Al avalar al obradorato, les dieron carta abierta para desplegar su burdo cinismo sin restricción alguna. Disfruten lo votado. Saludos.